Hello everybody, bienvenidos a nuestra primera clase del curso comunicativo intermedio. Vamos a iniciar esta primera sesión videograbada con la explicación del tema de nuestro primer subobjetivo, que es Talking About Free Time, hablando de nuestro tiempo libre. El primer tema que vamos a ver hoy rápidamente en este breve curso es cómo hablar acerca de tus actividades de tiempo libre o bien de tus hobbies. Ya en la clase presencial anterior vimos un poco acerca del vocabulario, de algunas actividades de free time o algunas actividades de hobby. Hoy vamos a ver la estructura gramatical y la forma más común o concreta de expresar nuestra actividad de tiempo libre. Primero que nada vemos el tema que es Talking About Your Free Time and Hobbies, hablando acerca de tu tiempo libre, tus hobbies. Y bueno, del lado aquí izquierdo tenemos una breve lista, un recordatorio de algunas de las actividades o hobbies que ya hemos visto. Recuerden que ustedes tienen su vocabulario y a lo largo del subobjetivo del tema vamos a estar abordando más y más palabras. En este caso recordamos, por ejemplo, watching TV, mirando televisión o mirar televisión, cooking, cocinar, playing soccer, jugar fútbol, soccer, playing cards, jugar cartas, going shopping, ir de compras, painting, pintar, writing, etc. ¿Qué es lo que tenemos que observar en el caso del vocabulario de Free Time and Hobbies Activities? Bueno, que cuando vamos a hablar acerca de un hobby o una actividad, punto número uno, recordemos que nuestra actividad o el verbo que describe la actividad va terminado con el gerundio ing, ¿ok? Pero esto no quiere decir que esté conjugado en forma de presente continuo, simplemente es la forma que exige la expresión de hacer algo como una rutina, un hobby. Bien, la pregunta detonante de este tema la tenemos aquí del lado derecho, que dice, What do you like doing in your free time? What do you like doing in your free time? La vez pasada también acordamos que la expresión free time también podemos decir spare time. ¿Sí? Your spare time. Spare time también significa tiempo libre, el tiempo que estás libre. Ok. ¿Cómo contestamos a esta pregunta? What do you like doing in your free time? Bueno, es muy sencillo, la respuesta la tenemos en la parte de aquí abajo. In my free time, I like es importante, ¿sí? Observar que utilizamos la palabra o la expresión I like. A mí me gusta, ¿sí? Y colocar inmediatamente después del I like la expresión de la actividad o el tiempo libre que tú quieres realizar. For example, in my free time I like watching TV. In my free time I like cooking. In my free time I like playing soccer. In my free time I like playing cards. Or in my free time I like going shopping. In my free time I like painting, or in my free time I like writing. Whatever, lo que quieras expresar. Es muy simple, ¿sí? What do you like doing in your free time? Es importante. What do you like doing? Cuando incluimos este verbo doing, automáticamente estamos refiriéndonos a qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Hacer, no haciendo, hacer en tu tiempo libre. ¿Ok? Bien, observemos que siempre después del verbo like, siempre vamos a conjugar la actividad o el verbo con ing. En la siguiente clase vamos a ver por qué es importante considerar el ing en algunas expresiones. Sobre todo cuando vamos a ver el tema que es making suggestions, hacer sugerencias de alguna actividad. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que observar dentro de este tema? Bueno, aquí del lado izquierdo tenemos que, bueno, no siempre vamos a estar diciendo I like, porque sería monótono, sería pues, siempre decir I like. Podemos variar e incluir algunas otras palabras, por ejemplo, sobre todo cuando vamos a hablar de varias actividades o hobbies que te gustan desarrollar. En el caso de, en esta actividad, en lugar de I like, también podemos utilizar palabras como I love, I enjoy, o I hate, en el caso de algo negativo, que sería hate, pues algo que odias, ¿sale? Entonces podemos decir, in my free time I enjoy, I love o I hate,
¿sí? I love, yo amo, o me encanta. I enjoy, yo disfruto. O I hate, yo odio. Tenemos aquí algunos ejemplos. For example, in my free time, I love swimming. In my free time, I enjoy knitting. Do you remember knitting? Tejer. In my free time, I hate reading. ¿Sí? Odio leer en mi tiempo libre, por ejemplo. ¿Sí? Adicionalmente, ¿no? O podemos agregar, por así decir, un plus para exaltar o acrecentar lo que amamos, disfrutamos, odiamos o nos gusta. Por ejemplo, podemos utilizar really. Yo puedo decir, in my free time, I really like watching TV. In my free time, I really like watching TV. O también puedo decir, in my free time, I really love going to the cinema, for example. Ir al cine. I really love going to the cinema. Personally, I really love going to the cinema in my free time. So, we can use really to increase, para incrementar o acentuar que realmente amas o realmente te gusta hacer cierta actividad. Otra palabra que podemos utilizar es sometimes. Es como vamos a decir, bueno, a veces yo hago esto, a veces yo disfruto esto, a veces me gusta, a veces amo, a veces también puedo decir odio. Es decir, son combinables como piezas de rompecabezas. Tú puedes combinar cada una de estas palabras para expresar algo acerca de lo que tú haces, te gusta, amas, odias o disfrutas en tu tiempo libre. Por ejemplo, aquí tenemos el uso de sometimes. Casi siempre va a ir el sometimes, puede ir al principio, que es la forma más correcta. Sometimes I enjoy, for example, sometimes I enjoy watching TV, for example. Or sometimes, in my free time, sometimes I like, for example, cooking. Sometimes, a veces, sometimes. In my free time, sometimes I hate washing my clothes, for example. Lavar la ropa, washing my clothes. I hate it. So, we can use sometimes to say that you do something or your hobby is not doing every time, sometimes, a veces. Recuerden cuando vimos adverbios de tiempo. Y también podemos utilizar absolutely, absolutamente. En este caso lo utilizamos, por ejemplo, con la expresión negativa I hate. For example, in my free time, I absolutely hate reading. Acentuamos que yo absolutamente odio leer. In my free time, I absolutely like, absolutamente me gusta, también puede ser en forma positiva, I absolutely hate, o I absolutely enjoy. El absolutely, si nos damos cuenta, va entre el pronombre y, en este caso, el verbo to hate, o puede ir entre el verbo to hate, enjoy, to love y el pronoun. En este caso estamos hablando en primera persona, I. Pero también se puede conjugar en tercera persona como she really loved, sometimes she enjoy, she absolutely hate, etc. Okay. Todo esto se puede combinar o conjugar en cualquier pronombre personal, con cualquier sujeto, con cualquier sustantivo, y se puede armar en diferentes formas las expresiones de tus hobbies o tu tiempo libre. Bueno, hasta aquí la primera parte de cómo expresar. Talking about your free time and hobbies, hablando de tu tiempo libre y tus hobbies, y la fórmula fácil, sencilla de cómo expresar. Okay? Thank you for watching. See you next time.